Amigos míos, rapidito, vamos a entrar aquí en materia, pero ya porque yo estoy en shock. Me parece que descubrí una cosa brutal y yo necesito que ustedes me ayuden a desenredar este grandísimo engaño, porque yo sinceramente no me lo creo. Es que ya esto sería el colmo, sería demasiado. Señores, la justificación de moda para la falta de gasolina, la falta de gas, de petróleo, es que los países aliados han tenido problemas y bueno, que no han podido cumplir con los convenios que tenían con Cuba. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la gasolina? Bueno, que los países que tienen con nosotros determinados compromisos para suministrarnos gasolina a partir de los convenios que tenemos han estado también en una situación energética compleja y no han podido cumplir esos compromisos. Como explicó el presidente recientemente, fundamentalmente los suministradores nuestros no han podido cumplir con los compromisos que tenían con nosotros. A partir de la situación económica que hay en el mundo, la situación energética que hay en el mundo. Ellos han tenido problemas también con los insumos para producir y han tenido problemas para poder cumplir con nosotros los compromisos. Señores, yo escuché esto y me quedé así con el bichito por dentro. Empecé a buscar información. De repente me encuentro con este artículo de Infobae del mes pasado, del 13 de marzo. Dice: Venezuela enviará combustible a Cuba en supertanquero que está incluido en la lista negra de Estados Unidos. Escuchen estos fragmentos. La petrolera estatal venezolana PDVSA cargaba el lunes un supertanquero con crudo y combustible para Cuba. Según documentos marítimos, un volumen inusualmente grande para ayudar a su aliado político a superar la crisis energética. El supertanquero de bandera panameña Nolan tiene previsto cargar 1.13 millones de barriles de petróleo pesado venezolano, llevando el volumen total de la carga a 1.53 millones de barriles, según documentos marítimos internos de PDVSA. El artículo después dice: el barco zarpará más tarde este mes. Este mes se refiere al mes pasado, a marzo. O sea, que todo ese petróleo supuestamente ya llegó a Cuba. ¿Dónde está ese petróleo? Canel nos estará engañando a todos. Si Maduro le acaba de mandar 1.53 millones de barriles, ¿por qué dice que no hay petróleo, que los países aliados no cumplieron con sus compromisos? ¿Por qué? Fíjate que yo busqué otras fuentes, no vaya a ser que Infobae fuera muy extremo. Señores, es que he descubierto una cosa brutal. Yo estoy temblando mientras les hago este video. Yo me encuentro buscando más la misma noticia, primero en medios cubanos, Cibercuba, Diario de Cuba, y también me la encuentro en el medio Oil and Gas Magazine, que es una revista digital de la industria del petróleo y el gas en México y América Latina. Pero espérate, ojo con el otro dato. Mira cómo funcionan las mafias y después Cuba no quiere que la metan en la lista de países patrocinadores del Terrorismo. Todo este petróleo lo transportó el supertanquero Nolan, un supertanquero sancionado por Estados Unidos. Escuchen, dice el artículo: Nolan, propiedad de Tomaros Global Ltd con sede en Nigeria, fue agregado en noviembre a la lista negra de entidades sancionadas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo acusaciones de formar parte de una red internacional de contrabando que facilitó el comercio de petróleo para Hezbollah y la Fuerza Quds de Irán. Estos, señores, son grupos militares radicales y Hezbollah ha estado vinculado a actos terroristas. Estos son los amiguitos de Cuba. Este es el tipo de relaciones que le queda a Cuba después del juicio de Londres. Radicales,
terroristas, gente rara, gente violenta. Fíjense ustedes, Cuba se ha vuelto un país paria completamente fuera de la diplomacia internacional, con cero capacidad de gestionar lo mismo petróleo que cualquier cuestión económica por canales decentes. Occidente le ha cerrado las puertas de un tirón. Fíjate que Maduro le manda toda esta cantidad de petróleo a Canel después de que Raúl fuera personalmente a Venezuela a principios de marzo a los eventos por el aniversario de la muerte de Chávez. Ese fue el pretexto, porque de lo contrario, bueno, se vería muy raro que Raúl, con 92 años, ya un viejo cañengo, fuera así por casualidad un momentico a Venezuela. Muy raro se vería eso. Pero al mismo tiempo, date cuenta de la perra crisis y el caos que tiene Cuba, que tiene que ir Raúl personalmente a Venezuela, y sabrá Dios qué negoció con Maduro. Bueno, con Maduro y con mil gentes más, porque detrás de este super tanquero está Irán, y detrás de Irán está Putin, y detrás de Putin está Xi Jinping. Y fíjate tú que ya Putin volvió a mandar a Sergei Lavrov personalmente a Cuba. Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia. Vaya, que yo no me quiero imaginar cuán vendida tienen a Cuba estos mataperros. Pero seguimos. ¿Dónde están los 1.53 millones de barriles de petróleo que Maduro le mandó el mes pasado a Canel después que Raúl fuera personalmente a Venezuela? 1.53 millones son 1.530.000 barriles de petróleo. Un barril, según estándares internacionales, tiene aproximadamente 160 litros de petróleo. O sea que 1.530.000 barriles por 160 litros de petróleo cada uno es igual a 244.800.000 litros de petróleo. Pero yo me sigo preguntando y sigo poniendo el dedo en la llaga. Si Maduro le mandó a Canel 244.800.000 litros de petróleo el mes pasado, ¿por qué Canel y el ministro de Energía nos dicen que en Cuba no hay petróleo porque los países aliados han tenido problemas y no han podido cumplir con sus compromisos? ¿Acaso nos están mintiendo descaradamente? Pero peor aún, ¿qué hay detrás? ¿Por qué nos están mintiendo descaradamente? Ay, señores, prepárense. En estos artículos que les mostré anteriormente hay un pequeño detalle que nadie menciona, que nadie se ha detenido a analizar. Oigan esto. Cuba tiene una capacidad limitada para recibir grandes tanqueros, especialmente desde el incendio de Matanzas. Te repito esta oración que parece escondida así en el resto del artículo, y para mí es vital, clave y brutal lo que se deriva de ella. Te la repito. Cuba tiene una capacidad limitada para recibir grandes tanqueros, especialmente desde el incendio de Matanzas. Esta oración a mí me hizo ruido la primera vez que la leí, y me puse a buscar información sobre la capacidad que tiene Cuba para almacenar petróleo. Y miren lo que me encontré, señores. Miren esto. Cuba podría recurrir al almacenamiento flotante tras masivos daños en su principal centro petrolero. Luego me encuentro otro artículo de la revista Oil and Gas Magazine que dice: Cuba pierde el 40% de capacidad de almacenamiento de combustible. A ver, señores, préstenme toda su atención, porque quizás estamos descubriendo algo brutal aquí. Repito, antes del desastre de Matanzas habían 8 tanques para almacenar petróleo, ¿verdad? 8 tanques. Bueno, vamos a ver este artículo de un medio afín al régimen, casi oficialista. El medio se llama Xinhuanet y pertenece al Partido Comunista Chino. Este artículo es del 4 de marzo de 2023, o sea, del mes pasado, está fresquecito. El artículo reconoce que se destruyeron
4 tanques en la base de supertanqueros de Matanzas. Señores, tengan muy en cuenta que este artículo es información de primera mano, de primerísima mano, dada al periódico del Partido Comunista Chino por el ingeniero químico Rigel Rodríguez, de 46 años, director de la División Territorial de la Comercializadora de Combustibles, que es el hombre que está a cargo de la reconstrucción de estos tanques. Y según este sujeto, no solo se destruyeron 4 tanques, también se destruyó el laboratorio de análisis físico-químico, todos los talleres de mantenimiento, una subestación eléctrica, se destruyeron las tuberías, las válvulas para trasegar el petróleo, que es llevar el petróleo de un lugar a otro, o sea, de los barcos supertanqueros a los tanques. De hecho, la reconstrucción de todo este desastre se calcula en 91 millones de dólares y 4.000 millones de pesos. Y todo esto, dice este hombre, Rigel Rodríguez, que va a estar terminado, no ahora, no, dentro de 4 años, en 2027. Pero amigos míos, vamos a analizar ahora lo siguiente. Eran 8 tanques con una capacidad. Mira, vamos a ver este artículo de Granma. ¿Cuáles son las características de la base de supertanqueros? Fíjate tú, información oficial de ellos. Dicen que cada tanque tiene una capacidad de 50.000 metros cúbicos de petróleo. O sea, los 8 tanques en total podían almacenar 400.000 metros cúbicos de petróleo. Presten atención a eso. Si se destruyeron 4 tanques, ahora solo pueden almacenar la mitad. En teoría, 200.000 metros cúbicos de petróleo. Un metro cúbico es igual a 1.000 litros. 200.000 metros cúbicos por 1.000 litros es igual a 200 millones de litros. O sea, eso es lo que en teoría puede almacenar la base de supertanqueros de Matanzas con los 4 tanques que le quedan, 200 millones de litros de petróleo. Ahora, señores, vamos a pensar juntos ustedes y yo. Ayúdenme aquí. Si un montón de medios y de periódicos, incluidos los documentos de PDVSA, dicen que Maduro le acaba de enviar a Canel 244.800.000 litros de petróleo, ¿será que Canel y el régimen nos están mintiendo? Y en vez de esa muela de que los países aliados no han podido mandar el petróleo pactado, la verdad podría ser que Canel y el régimen no tienen capacidad para recibir esa cantidad de petróleo. La verdad podría ser que no tienen dónde almacenarlo. Piensen un poquito. Maduro manda 244.800.000 litros de petróleo y la base de Matanzas con 4 tanques solo puede recibir 200 millones de litros. Y esto en teoría porque quizás después de los 4 tanques destruidos por el deterioro que ya tenían, tanques viejos sin mantenimiento, quizás se dieron cuenta que los otros 4 tanques que quedan no están en muy buenas condiciones y quizás no puedan llenarlos a tope por el riesgo de otro accidente. La justificación aquella del famoso rayo que desató el desastre no es muy creíble, ni se ha hecho una investigación seria. Y recuerden que cuando dieron la noticia del famoso rayo metieron un fake news, porque pusieron la foto de un rayo que había caído en una termoeléctrica en Alemania. Entonces, amigos míos, vamos a pensar juntos. Si Maduro acaba de mandar 244.800.000 litros de petróleo para Cuba, a lo mejor esa justificación de que no hay petróleo por culpa de los países aliados que no cumplen sus convenios tal vez sea una mentira descarada para no aceptar algo 1000 veces peor, para no aceptar que no tienen capacidad para almacenar tanto petróleo. Recuerden las noticias
que les mostré anteriormente. Cuba podría recurrir al almacenamiento flotante tras masivos daños en su principal centro petrolero. Cuba pierde el 40% de capacidad de almacenamiento de combustible. Cuba tiene una capacidad limitada para recibir grandes tanqueros, especialmente desde el incendio de Matanzas. Y bueno, según la información que le dieron al periódico del Partido Comunista Chino, la base de Matanzas para almacenar petróleo no va a estar lista hasta 2027. Ustedes saben el escándalo nacional e internacional que sería que se filtrara la información de que el régimen cubano, aunque tú quisieras regalarle todo el petróleo del mundo, no tiene la capacidad para guardarlo. Ya esto es el colmo de ser un sistema mediocre y diabólico. Pueblo de Cuba, te tocan apagones, sí o sí. Esto es un escándalo. Ellos no quieren que hayan apagones porque la gente se tira para la calle. Pero el sistema es tan bruto, es tan ineficiente, que aunque Putin y Maduro le regalen todo el petróleo del mundo, ellos no tienen dónde guardarlo y por lo tanto van a venir los apagones. La gente se va a tirar para la calle y ellos encima con su gigantesca imbecilidad lo único que pueden hacer es prepararse para caerle a trompones a la gente. Señores, ustedes se están dando cuenta de lo que significa esto. Por eso es que prefieren mentir así tan descaradamente y decirlo. Los países aliados no nos mandan petróleo. A ver, mira, te voy a explicar lo mismo con otro ejemplo para que lo entiendas más fácil de por qué todo esto es un escándalo de magnitudes homéricas, olímpicas. Imagínate tú ahora que el pueblo tiene tremenda perra hambre. Pueblo completo muriéndose de hambre, con anemia, hemoglobina baja. De repente el mundo viene y dice, coño, me voy a apiadar de ese pueblo. Quiero regalarle a ese pueblo contenedores y contenedores y contenedores repletos de piernas de puerco, de chuletas, de quesos, de jamones, de chorizos. Pero ¿qué pasa? El mismo régimen que provoca el hambre es tan imbécil que no puede producir comida, pero tampoco tiene almacenes para guardar comida, aunque le regalen contenedores y contenedores de comida, carne, puerco. Y por lo tanto, el pueblo obligado tiene que seguir pasando hambre. Pero si ese pueblo sale a protestar contra el régimen por toda esta situación, ese régimen, sin poder resolver el problema de la jama, de la comida, lo único que tiene para ofrecerle a los cubanos es represión, prisión y calabozo. ¿Tú te das cuenta de lo que significa esto? No tienen almacenes para guardar comida, o en este caso, petróleo, pero sí tienen todos los almacenes que hagan falta para trancar seres humanos, montones de cárceles por todo el país. ¿Tú te das cuenta, repito, de lo brutal que es todo este fenómeno, toda esta información? La posible verdad detrás de la mentirona que está metiendo Canel y el ministro de Energía. Señores, ya esto es el colmo de la ineficiencia y la mediocridad. Por eso prefieren mentir así tan descaradamente y decir que los países aliados no les mandan petróleo, aun cuando Maduro, repito, 1000 veces, acaba de mandarles 244.800.000 litros de petróleo. Definitivamente es el mayor de los escándalos. Aquí yo se los dejo, analicen los datos, vuelvan a ver el video, hagan sus propias cuentas, saquen sus propias conclusiones y mira, esperamos una respuesta del régimen y esperamos una respuesta de Miguel Díaz-Canel. Canel, ¿dónde está el petróleo que te envió Maduro y qué capacidad real tiene Cuba para almacenar petróleo? Hasta aquí, te lo juro que estoy en shock desde que analicé todo esto. Si tú crees que este trabajo vale la pena, que esta investigación de meterse por todos los vericuetos, todos los lugares escondidos donde ellos tienen la mentira bien tapiñada, si tú crees que este trabajo vale la pena, suscríbete, activa la campanita, ayúdame a crecer y yo te mantengo informado. Un beso y hasta la próxima.